Todos los dioses estaban confusos en ese momento, nadie sabía por qué ambos dioses supremos se miraban así. Pero antes de que alguien dijera algo, los dioses universales chasquearon sus dedos, haciendo que los 4 guardianes de un segundo a otro estuviera rodeando al nuevo integrante, y cada uno de ellos se pusieron en sus poses de combate, sacando sus armas o transformaciones. Rai por otro lado analizó la situación y al ver lo que iba a pasar, solo sonrió y miró a los dioses universales mientras decía: esta será su forma de darme una bienvenida, dioses supremos, dijo el presente sarcásticamente. Los dioses por otro lado solo sonrieron. Pues queremos ver lo que eres capaz, después de todo fuiste el que estuvo más tiempo en esa dimensión, dijo Leo mientras daba una pequeña risa. Bueno, si eso es lo que desean los dioses supremos, entonces no pondré ninguna excusas, dijo Rai para después sacar una espada de la oscuridad. Vaya, esa espada sí tiene mucho poder concentrado, tanto que da miedo, dijo Arthur mientras miraba la gran concentración de poder de esa espada. Tienes mucha razón. Da miedo. Justo en el momento que Rai dijo eso, la cabeza de Arthur fue separada de su cuerpo. Goku y compañía quedaron impactados al ver eso, mientras que los dioses universales quedaron sorprendidos. Esa velocidad fue abrumadora, tanto que puedo decir que él es más rápido, pensó una Ikari mientras sudaba frío al ver lo sucedido. Que se sorprenden, eso solo fue porque el señorito Arthur bajó la guardia por un eón de segundo, dijo Rai mientras pasaba su dedo por su espada. En ese momento Arthur ya se había regenerado. Eso sí fue impresionante, Rai, no pensé que me cortarías la cabeza en ese momento, dijo Arthur mientras se tocaba el cuello. No te sorprendas aún, Arturito, que eso solo fue mi calentamiento, dijo Rai con un tono burlón. Arthur no se inmutó ante la provocación, después de todo él es el dios de los caballeros. Bueno, podemos iniciar la pelea, en vez de estar conversando, dijo esta vez Lancelot que estaba tomando un té en una mesa creada por él, con silla y sombrilla. Perdón por aburrirte, Lancelot, ya podemos iniciar. Cuando Rai dijo eso, él había cortado a la mitad a 30 universos. Por suerte Lancelot lo había esquivado a tiempo y de un nanosegundo a otro, él había chocando espadas con Rai. El resto de dioses supremos en escena no se quedaron atrás, fueron a atacar a Rai, pero el mencionado de una forma magistral esquivó a todos los presentes. Vamos, eso es todo, dijo mientras daba una pequeña carcajada. Este sujeto se está burlando de nosotros, dijo Ikari enojada. No creo que sea eso, Ikari, dijo Goku con una sonrisa. ¿De qué hablas, Goku? Claramente se está burlando, dijo Ikari aún enojada. Es lo contrario, Ikari, nosotros estamos burlándose de él al no tomar en serio esta pelea, dijo el Saiyajin con un tono más serio, mientras sus ojos se podían de un color blanco llameante. Y en ese momento a una velocidad incalculable, el Saiyajin tenía su puño a solo centímetros de la cara de Rai. Pero nunca llegó ese golpe, al haber sido bloqueado por el presente. Vaya, Son Goku, al parecer eres el único que por fin se toma en serio esto, dijo Rai esta vez liberando un aura morada y haciendo que todos los presentes sientan una presión sin fin. Goku por otro lado solo puso una pequeña sonrisa, para después activar el estado supremo del Ultra Instinto. El calor que se sentía en todo el lugar era tan bestial que ni los dioses del todo podían soportarlo. Por otro lado los guardianes al ver que Goku tomó la iniciativa, no quisieron quedarse atrás y también liberando más poder. Al parecer el verdadero show va a empezar, dijo Rai con una sonrisa. Ese fue el comienzo de un choque entre divinidades. Un que hizo que todos los omniversos iniciaran a temblar de una forma inimaginable. El omniverso creado estaba siendo desintegrado a cenizas por el simple choque de todos esos dioses, realidades, dimensiones, líneas del tiempo. Todo estaba siendo reducido a la nada. Cualquier ser vivo, cualquier organismo que se cruzaba por los caminos de esas divinidades era borrado de la existencia. Tanto estaba destruyendo los conceptos de la existencia que fueron a diferentes líneas del tiempo de miles de realidades dentro de los orígenes de las formaciones de las dimensiones. Ellos en un punto pudieron ver el nacimiento y la destrucción de la vida, pero obviamente no les dio importancia al estar concentrados en su pelea. Pero en un momento tuvieron que detenerse. En algún lugar de las millones de dimensiones, se podía ver un hombre de cabello blanco con la parte superior de su ropa totalmente destrozada, y con heridas por todo su cuerpo, pero aún con una mirada seria y la sangre gritando por pelear más. Por otro lado estaba una persona de cabello negro con heridas en todo su cuerpo, mientras sostenía una espada. Al parecer el resto de los dioses supremos ya no pueden más, dijo Rai al ver cómo los otros dioses supremos estaban más heridos y cansados de estar luchando constantemente.
Sin que lo supieran, ellos habían estado luchando por más de 3 décadas y ahora mismo estaban parados en alguna dimensión donde la magia gobernaba, pero había una pequeña diferencia en ese mundo. Goku, ese no eres tú, dijo una monja de cabello amarillo. Ese es nuestro Goku, pero parece más imponente y aterrador, dijo esta vez una chica de cabello rojo muy conocida por demasiada gente. Chicas, aléjense ahora mismo de este lugar, dijo muy serio el Goku de esa dimensión. ¿Qué pasa, cariño? ¿Por qué tan de repente dices eso? La que dijo eso fue una chica de cabello negro también conocida. Ustedes no lo sientes porque es energía divina, pero ese yo y esas personas están en un nivel completamente diferente al mío o el de cualquier enemigo que he enfrentado en mi vida, dijo el Goku de esa dimensión temblando por primera vez en su vida al presenciar a los que era un muro imposible de superar. Eso es imposible, tú debes ser el más fuerte de toda la creación, después de todo eres hasta más fuerte que ese rey del todo Zeno-sama, dijo la pelirroja confiada de que lo que dijo su Saiyajin era solo exageración. El resto de las chicas apoyó lo que dijo la pelirroja. El Goku de esa dimensión al escuchar eso, no pudo evitar enojarse. ¿Acaso son estúpidas todas ustedes? La diferencia de esas personas contra mí es el de una hormiga contra un rey del todo, dijo ese Goku enojado con sus chicas. Pero aún siendo regañadas, no se creían eso y hasta una de ellas para demostrar que era falso, se lanzó con su espada contra los dioses supremos. Pero con solo acercarse 1 centímetro al campo de batalla, ella había sido aplastada por la tremenda presión de los seres presentes. Hasta el punto de volverse una sopa humana. Por otro lado, los dioses supremos ni le prestaron la mínima atención a lo sucedido y seguían con su conversación. Las chicas de ese mundo quedaron horrorizadas al ver la escena. ¿Acaso lo que dije broma para ustedes? Dijo el Goku de esa dimensión muy enojado al ver lo sucedido, y sin decir nada se llevó a todas las chicas fuera del lugar, junto a avisarles a todas las facciones que no intervengan. Volviendo con el Saiyajin y Rai. Parece que esta pelea solo podremos continuar tú y yo, Son Goku, dijo Rai para liberar más su poder. No me importa eso, igual yo te venceré, dijo Goku confiando para después liberar más poder. Pero antes de que siquiera se den un simple golpe, ellos fueron teletransportados de vuelta al lugar de los dioses universales. En ese momento ellos fueron amarrados por cadenas para que no causaran más daños. Esta vez sí que causaron un gran desastre. Más de 5 trillones de dimensiones, realidades, y líneas del tiempo fueron destruidas, dijo Zen mientras reía un poco por todo lo causado. Los guardianes por otro lado estaban a punto de querer morir por todo ese enfrentamiento. Excepto Rai y Goku que quedaron bien encadenados, ellos dos aún tenían suficiente energía y poder para seguir con el enfrentamiento. Tanto eran sus ganas de seguir, que el ambiente aún se sentía a la intensidad de sus miradas y instintos. ¿En serio ustedes dos no se pueden ya relajar?, dijo Rin mientras miraba a esos dos. Nunca pensé que mi guardián iba a ser así de fuerte, dijo Liz muy feliz por ver lo fuerte que es su guardián. Es lindo ver tu sonrisa, Liz, pero tenemos que arreglar lo causado por nuestros guardianes, dijo Luke suspirando. De eso no tienes que preocuparte, ya me encargué de arreglarlo, esta vez lo dijo Zen una gran sonrisa. Los otros dioses universales quedaron con caras de confusión, sorpresa, y duda. ¿Qué? ¿Acaso soy tan poco creíble?, dijo Zen mirando a sus compañeros. Todos asintieron con la cabeza por lo dicho por el dios. Hasta los guardianes del todo que ya se estaba recuperando asintieron con la cabeza. Un rato después, todos los dioses se estaban despidiendo y volviendo a sus respectivos hogares. Entonces Kakaroto, ¿qué te pareció el nuevo guardián del todo?, dijo el príncipe de los Saiyajines con interés. Pues si tuviera que decirlo de forma sencilla Vegeta, diría que ese hombre es muy poderoso, tanto que no sé si pudiera vencerlo, dijo Goku un poco emocionado al saber que había alguien muy fuerte. Pero ¿no te pareció un poco sospechoso ese guardián?, dijo Vegeta un poco dudoso. ¿Por qué lo dices, Vegeta?, dijo Goku confuso. No sé, Kakaroto, solo siento que ese guardián del todo tiene algo muy peligroso oculto entre sus manos. Él emite una sensación aterradora con solo verlo. Vegeta dijo esto con un poco de preocupación. Tal vez tengas razón, Vegeta, yo también pude sentir algo extraño en él cuando estábamos peleando, pero no sé qué es, dijo Goku pensando en la pelea que tuvo contra Rai. Entonces no estoy loco, si hasta tú lo notaste, dijo Vegeta un poco más calmado, pero justo en ese momento las chicas se estaban levantando de haber quedado inconscientes. Clave aclarar que muchos de los reyes del todo quedaron noqueados con toda la liberación de poder de los guardianes. Los únicos que quedaron de pie fueron los más fuertes de ellos. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy?
dijo una Miku confundida. Las otras dos chicas les dolía la cabeza por lo sucedido. Vaya, sí que la presión fue demasiado para ustedes esta vez, dijo Goku con una sonrisa. Goku. Gritó Lala para después abrazar al Saiyajin con fuerza. Las peliazules al ver eso, miraron a Lala con una mirada de muerte. Por cierto, Goku, ¿qué fue lo que pasó en todo ese tiempo que estuvimos inconscientes? Esta vez preguntó Pstoly ya ignorando a Lala. Pues como te explico que estuvieron inconscientes por algunas décadas, dijo con una cara de póker. Las chicas al escuchar eso, gritaron de sorpresa. Cambio de escena. Podíamos ver como una diosa caminaba junto a su guardián. La diosa se le podía ver con una gran sonrisa de felicidad, tanto era que un aura alegre se mostraba a su alrededor. Parece muy feliz, señorita Liz, dijo Rai con una sonrisa a su diosa suprema. Jeje, es que no puedo evitar estar feliz, después de todo tengo a un guardián muy poderoso, junto a eso, por fin podré ser parte de las conversaciones con los otros dioses universales, ellos siempre hablan de sus guardianes. Y yo por fin podré hablar del mío y de lo increíble que es, dijo Liz felizmente al saber que ya no será apartada. Me alegro por usted, mi diosa, dijo Rai mientras daba una pequeña reverencia. Liz al ver eso, se puso en un estado de pánico. No tienes que hacer eso. Gritó Liz para hacer que su guardián dejara de hacer una reverencia. Rai por otro lado quedó confundido. ¿Qué pasa, señorita Liz? ¿Acaso no soy digno de arrodillarme ante usted? Dijo Rai con confusión. No es eso, Rai, solo que no tienes que hacer esas cosas de arrodillarte y llamarme señorita o diosa, me puedes solo llamar Liz, dijo Liz con una sonrisa. Rai quedó sorprendido al escuchar eso y quiso saber el porqué. Bueno, la verdad es que el resto de los guardianes se llevan bien con sus respectivos dioses universales, así que yo también deseaba tener una buena relación contigo, y conocerte más, mi querido guardián, dijo Liz esta vez acariciando la cabeza del guardián del todo. Rai al escuchar lo dicho por la diosa, solo pudo mostrar una sonrisa de felicidad. Gracias por querer tener una buena relación conmigo, Liz. Prometo que haré mi mayor esfuerzo para ayudarte, dijo Rai agarrando la hermosa y suave mano de la diosa que estaba en su cabeza. Liz por otro lado, al escuchar lo que dijo su guardián, no pudo evitar mostrar una gran sonrisa de felicidad. Un tiempo después, Liz y Rai se habían separado para ir a sus respectivos hogares. Clave aclarar que los dioses universales les dieron la opción de vivir junto a ellos, o que vivieran en su universo. Obvio, la mayoría de ellos decidieron vivir separados de sus dioses universales. Bueno, dicho esto, volvamos con Rai. Rai había creado un palacio muy hermoso, decorado de un jardín de flores de todo tipo de colores y un cielo tan claro como el alma de bebé. Con todo esto hecho, es tiempo de iniciar los preparativos, dijo esta vez Rai con un tono serio. Mientras que de su sombra se podía ver muchas almas agonizando de dolor y sufrimiento. Solo espera, maestro, que pronto pagaré mi deuda con usted, mientras tanto en un lugar muy alejado de todo lo conocido, y de toda la existencia, en una dimensión totalmente impenetrable, y formado del poder de todos los dioses supremos, había un hombre encadenado por millones de cadenas, hechas por el creador y forjador más poderoso de todo el universo y mejorado con el poder del infinito. Sus ojos estaban tapados por unas vendas hechas del poder la realidad, su boca estaba sellada con el poder del tiempo. Jaja, espero que cumple lo prometido mi estudiante, fue lo que pensó esa persona mientras sacudía las cadenas que lo encarcelaban con intensidad. Fin.